El viernes pasado perdí acceso a gran parte de mi vida digital. Mis cuentas de Instagram, las que incluyen mi cuenta de mi podcast, The Musical Society, que es un proyecto que construí con unos amigos músicos para enseñar música y armonía. Otra cuenta de animaciones, de inteligencia artificial, mi cuenta personal y mi Facebook. Todo al mismo tiempo, sin aviso, sin explicación. Solo un mensaje que decía que una de mis cuentas no cumplía las normas de la comunidad. No podía publicar, no podía responder mensajes, no podía contactar a nadie de mi círculo. E incluso cuando intenté pausar unos anuncios que tenía corriendo en Facebook Business, no podía. El dinero seguía saliendo y no tenía manera de detenerlo. Me puse a pensar qué había publicado. Revisé mis últimos videos y lo único que se me ocurrió fue que en algunos episodios había mencionado una organización de inteligencia de nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Nada grave, nada insultante, solo contexto informativo. Pero no lo sé con certeza. Mi reflexión es que algún algoritmo detectó alguna palabra o patrón de palabras y bloqueó mi cuenta. Porque en Instagram se suben aproximadamente 66,000 reels por minuto. En Facebook alrededor de 4,000. Es físicamente imposible para un ser humano revisar todos estos videos. La moderación la tienen que hacer algoritmos que detectan palabras, patrones o algo. Y los algoritmos se equivocan. 5 días después, alguien en Meta revisó mi cuenta, supongo que un humano, y determinó que no había violado ninguna regla. Me la devolvieron. 5 días sin acceso a mi círculo social, sin poder manejar la publicidad de mis negocios, sin poder expresarme, básicamente censurado, aunque fuera por error. Y hay algo que me quedó dando vueltas en la cabeza durante esos 5 días. Algo que no había dimensionado hasta ese momento. Si Meta tiene tus datos biométricos, tu cara, reconocida en miles de fotos y videos, y decide bloquearte de forma permanente, no hay vuelta atrás. Además, el proceso de apelación, cuando bloquean tus cuentas, consiste en un video donde toman tu rostro de frente y en diferentes ángulos. Entonces, tienen el poder de impedirte crear una nueva cuenta con tus biométricos. No digo que lo hagan, no lo sé. Solo digo que tienen el poder. Y si algún día un gobierno decide presionar a una empresa como Meta para que cancele a alguien, esa persona desaparece digitalmente. Y en el mundo de hoy, si desapareces digitalmente, desapareces por completo. Lo que me pasó a mí fue un error de 5 días, pero me mostró con una claridad que no esperaba el nivel de poder que una sola empresa tiene sobre nuestra vida. Y no soy el único. El 4 de octubre de 2021, a las 11:51 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos, le pasó algo parecido, pero a 3,000 millones de personas al mismo tiempo. En ese momento, algo inusual comenzó a pasar en las pantallas de millones de personas alrededor del mundo. WhatsApp dejó de funcionar. Instagram tampoco cargaba. Facebook mostraba una pantalla en blanco. Messenger en silencio. Durante 6 horas, 3 de las aplicaciones más usadas del planeta simplemente desaparecieron. No fue un hacker, no fue un ataque de ningún gobierno, no fue una falla del Internet en general. Fue algo mucho más simple. Pero antes, quiero mencionar que ese día fue una advertencia que debe ser atendida. Para entender lo que pasó, tengo que explicarte algo que probablemente nunca has escuchado, pero que es fundamental para que Internet funcione. Se llama BGP, Border Gateway Protocol. No me voy a poner técnico. Piénsalo así. Imagina que Internet es una ciudad enorme con millones de edificios. Cada edificio es un servidor, una base de datos, una aplicación. Y para que tú puedas ir de tu casa a cualquiera de estos edificios, necesitas un sistema de señales de tráfico que te diga por dónde ir, que te diga cómo llegar, cuál es la dirección. BGP es ese sistema. Es el protocolo que le dice a todos los dispositivos del mundo
cómo encontrar la dirección de cada servidor. Ahora, imagina que Meta tiene sus edificios en esa ciudad. Para que alguien pueda llegar a Instagram o a WhatsApp, Meta necesita publicar su dirección en ese sistema de señales para decirle al mundo, esta es mi dirección. El 4 de octubre del 2021, durante una operación de mantenimiento de rutina, un ingeniero ejecutó un comando que accidentalmente hacía lo opuesto. Meta retiró todas sus direcciones del sistema. En segundos, fue como si Meta hubiera borrado su nombre de todos los mapas del mundo simultáneamente. El Internet no encontraba Facebook, no encontraba Instagram, no encontraba WhatsApp. Y aquí viene la parte que se pone interesante y alarmante. Los propios ingenieros de Meta tampoco podían acceder a sus sistemas para arreglarlo. ¿Por qué? Porque las herramientas que usaban para gestionar la red, los paneles de control, los accesos remotos, todo eso vivía dentro de la misma red que acababa de desaparecer del mapa. Era como si el llavero para entrar al edificio estuviera dentro del edificio y acabaras de cerrar la puerta con doble llave desde fuera. Tuvieron que mandar ingenieros físicamente a los centros de datos para que entraran en persona y reiniciaran los sistemas de forma manual. Tardaron 6 horas. 6 horas en las que negocios que dependían de Instagram para vender no pudieron publicar ni responder mensajes. Familias en países donde WhatsApp es un medio de comunicación accesible quedaron incomunicadas. Periodistas, activistas, organizaciones sin fines de lucro, todos offline al mismo tiempo. Ahora, una pregunta. ¿Cuántas empresas distintas fallaron ese día? Una sola empresa. Y esa empresa controlaba el canal de comunicación de aproximadamente 3.5 mil millones de personas. Es decir, un poco más del 40% de la población mundial. ¿Cómo llegamos a ese punto? Los ingenieros llevan décadas advirtiendo que esto es exactamente lo que pasa cuando centralizas demasiado. Y Meta no es un accidente, es un modelo de negocio. En ciencias de la computación existe un concepto que se llama Single Point of Failure, punto único de falla. Es exactamente lo que suena. Un sistema diseñado de tal manera que si un solo componente falla, todo colapsa. Los ingenieros llevan décadas enseñando que esto es lo que no debes hacer cuando construyes sistemas que importan. Las arquitecturas distribuidas, donde el poder y el control están repartidos entre muchos nodos independientes, existen precisamente para evitar este tipo de problema. Si un nodo falla, los demás siguen funcionando. El sistema sobrevive. El correo electrónico es un ejemplo perfecto de esto. Nadie posee el email. Tú puedes tener una cuenta en Gmail, yo en Hotmail, alguien en Yahoo, alguien más en un servidor propio en cualquier país, y podemos escribirnos sin problema. Si Gmail cae hoy, el resto del email del mundo sigue funcionando. Porque el email fue diseñado como un protocolo abierto y distribuido. Las redes sociales modernas están tomando el camino opuesto. Y lo hicieron deliberadamente. ¿Por qué? Porque centralizar es, en el corto plazo, es más barato, más rápido de construir y más fácil de controlar. Y sobre todo, más fácil de monetizar. Cuando todo está en tus servidores, puedes ver todo lo que hace el usuario. Puedes venderle esa información a tus anunciantes. Puedes controlar qué ve y qué no. Puedes modificar el algoritmo. Tienes el poder de modificar incluso comportamientos. Pero hay algo más profundo que esto, y tiene que ver con la economía. En 1985, 2 economistas, Michael Katz y Carl Shapiro, describieron en el American Economic Review un fenómeno que hoy define nuestras vidas digitales: los efectos de red. La idea es simple. Una red se vuelve más valiosa conforme más personas la usan.
Tiene más sentido estar en Facebook si tus amigos están en Facebook. Tiene más sentido usar WhatsApp si toda tu familia y tus amigos la usan. Y mientras más personas entran, más valiosa se vuelve la red y más difícil es salir de ella. Shapiro y Varian lo llamaron lock-in, quedar atrapado. No porque alguien te lo impida, sino porque el costo de salir, perder tus contactos, tus grupos, tu historia, se vuelve demasiado alto. ¿Cuántas veces has pensado, no me gusta WhatsApp, pero es la que todos usan? Eso es exactamente estar atrapado. ¿Y Facebook, hoy Meta, lo entendió antes que nadie? Primero construyó una red con efectos de red masivos. Luego compró a sus competidores antes de que pudieran crecer. Instagram en 2012 por $1,000 millones. WhatsApp en 2014 por $19,000 millones. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos intentó frenarlo. Llegó hasta juicio y en noviembre de 2025, no tiene tanto, un juez determinó que Meta no constituye un monopolio bajo la definición legal actual. Puedes leer esto de dos maneras. La primera, el mercado funciona, Meta compitió bien. La segunda, la ley no está diseñada para capturar el tipo de poder que surge cuando controlas no un mercado de productos, sino la infraestructura social de comunicación de más de 3,000 millones de personas. Pero, ¿qué significa realmente ese control? ¿Qué te puede hacer Meta que quizás no has pensado? Quiero que pienses algo por un momento. ¿Cuántas cosas en tu vida digital dependen de tu cuenta de Facebook o de Instagram? ¿Cuántas aplicaciones usas con iniciar sesión con Facebook? ¿Cuántos grupos, cuántos recuerdos, cuántas conexiones de negocio viven en esas plataformas? Ahora imagina que mañana esa cuenta desaparece. Sin aviso, sin explicación, sin apelación real. No es un escenario hipotético. Le ha pasado a decenas de miles de personas. En Massachusetts, la oficina del fiscal general del estado encontró más de 300 quejas formales contra Meta en 2025. En Change.org, una petición contra las suspensiones arbitrarias de cuentas tiene casi 56,000 firmas a enero de 2026. Los patrones son siempre similares. Una cuenta suspendida, generalmente de forma automática por un algoritmo, sin que el usuario haya recibido ninguna advertencia. El proceso de apelación, cuando existe, es lento o opaco y la mayoría de las veces no conduce a ninguna solución. Si en 180 días no logras que te restauren la cuenta, Meta no tiene obligación de revisarlo de nuevo. Para una persona común, esto ya es grave. Para alguien que construyó su negocio sobre estas plataformas, puede ser catastrófico. Piensa en el fotógrafo que tiene todos sus clientes en Instagram, el restaurante cuya página de Facebook es el único canal de comunicación con su comunidad, la activista cuyo trabajo de años documentado en una cuenta desaparece de un día para otro. Y aquí hay algo que quiero que notes. Esto no pasa porque Meta sea malvada. Pasa porque cuando una empresa controla la infraestructura de comunicación de 3,000 millones de personas, inevitablemente toma decisiones automatizadas a escala masiva. Nadie puede revisar cada caso. Los algoritmos cometen errores. Y cuando el error afecta a tu cuenta, no tienes a quién llamar, porque no eres el cliente. Eres el producto. Carl Shapiro y Hal Varian tenían razón en 1998 cuando escribieron que lock-in no es solo incómodo. En economía de redes, el lock-in significa que quien controla la plataforma tiene poder asimétrico sobre quien depende de ella. Y Meta está a punto de consolidar ese poder de una manera que no tiene precedente. Esta semana, literalmente esta semana, mientras preparaba este episodio, Meta anunció algo que pasó casi sin cobertura masiva, pero que creo que es una de las decisiones más significativas que esta empresa ha tomado en años. Meta está fusionando todas sus cuentas en una sola. Facebook, Instagram, Threads, Meta AI, los lentes Ray-Ban Meta, los visores Quest,
todo bajo una sola cuenta. Una contraseña, una identidad, un punto de control. El anuncio llegó en abril de 2026. El rollout empezó esta semana. La narrativa oficial es conveniente. Más simple para el usuario, mejor experiencia, una sola contraseña para todo. Y técnicamente es verdad, es más simple. Pero volvamos a lo que aprendimos en el segmento anterior. Antes, si te suspendían la cuenta de Instagram y las tenías separadas, al menos conservabas el acceso a Facebook y a WhatsApp. Eran plataformas distintas, con sistemas de cuentas separados. No era ideal, pero había cierto aislamiento. Al unificar las cuentas, si tu cuenta es suspendida por un error, por una queja falsa, por cualquier razón, pierdes acceso a todo al mismo tiempo. Facebook, Instagram, Threads, Meta AI, en teoría, incluso tu dispositivo Quest podría quedar bloqueado. Un solo punto de falla, aplicado no a la infraestructura técnica de Meta, sino a tu identidad digital. ¿Recuerdas el 4 de octubre del 2021? Ese día, Meta sufrió su propio punto único de falla. 6 horas para arreglarlo. Ahora Meta está construyendo un punto único de falla individual, uno para cada usuario. Hay algo más en este movimiento que vale la pena nombrar. La IETF, el organismo que define los estándares técnicos de Internet, tiene un documento de trabajo específico sobre los riesgos de la centralización en Internet. El texto advierte que cuando demasiado poder se concentra en pocas manos, el resultado no solo es fragilidad técnica, es fragilidad democrática. Una capacidad reducida de la sociedad para comunicarse, organizarse y funcionar independientemente de las decisiones de unos pocos actores privados. Eso ya no es un problema técnico. Es un problema de poder. Quiero cerrar este episodio con una reflexión. Piensa en tu identidad digital como lo que es una infraestructura, y ningún ingeniero responsable construye una infraestructura crítica sobre un solo punto de falla. Por lo tanto, mi recomendación es: distribuye tus plataformas y hazlo no solo por empresas, también por geografía. Aquí hay algo que pocas personas consideran. El riesgo de centralizar no es solo en una empresa, es también en un mismo gobierno. Si todas tus plataformas tienen sus servidores y sus oficinas legales en Estados Unidos, una sola decisión política puede afectarlas a todas simultáneamente. Recuerda que Estados Unidos tiene como filosofía que la política exterior de todos los países de todo el mundo debe obedecer a la política interior de Estados Unidos. La diversificación inteligente significa usar plataformas que operen bajo diferentes jurisdicciones. TikTok, por ejemplo, tiene sedes en Singapur y Los Ángeles, lo cual tiene sus propias implicaciones. Pero significa que una decisión de un gobierno no las apaga al mismo tiempo. Telegram tiene su sede en Dubái y sus servidores distribuidos en múltiples países, lo que lo hace considerablemente más difícil de apagar desde un solo punto de presión gubernamental. No estoy diciendo que confíes ciegamente en ninguna de estas plataformas. Estoy diciendo que tener presencia en plataformas bajo diferentes jurisdicciones reduce el riesgo de que una sola decisión te borre todo al mismo tiempo. Si creas contenido, no construyas sobre una sola plataforma. Debes tener presencia en múltiples plataformas, por ejemplo, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X, un canal de Telegram e incluso una lista de correos. De esa manera es difícil que tu vida digital desaparezca. Y una última recomendación: no utilices iniciar sesión con Facebook o iniciar sesión con Google para nada importante. Hemos llegado al final del episodio. Si este episodio te hizo pensar y consideras que es de utilidad para alguien más, compártelo. Y además, sígueme tanto en Spotify, YouTube, y tengo un canal de Telegram, Al Andrade Podcast.
Así diversificamos en todas estas plataformas. Gracias, nos vemos pronto.